Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora. Y esta mañana nos acompaña Esbaide Asillade Mendívil Guevara. Es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Y para titularse como maestra, su investigación se titula Más allá del desierto, apuntes sobre las políticas culturales en Sonora y el desarrollo cultural de la región 1979-1985, justamente en el sexenio de Samuel Ocaña, García como gobernador de Sonora. Esbaide, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Hola Juan Carlos, buenos días. Pues es un gusto compartir contigo esta mañana y pues platicarles un poco sobre mi tema de investigación. Sí. El trabajo que estoy realizando. ¿Investigaste la política cultural de Samuel Ocaña, es correcto? Así es. Sí. ¿Por qué Samuel Ocaña? Bueno, porque a partir de este periodo yo descubro que hubo un efectos de reorganización mundial, tanto en la economía como en la hegemonía ideológica de los diferentes países del mundo, en donde se empezaron a generar esos primeros encuentros con respecto a la administración cultural, a la política cultural, y esto respondía a urgencias que derivan de la Guerra Fría, en donde se tenía que hacer acuerdos en común para trasladarlos a los países, a las naciones, y es justamente con Miguel de la Madrid donde surge esta nueva propuesta de política cultural descentralizada que se da también en el periodo de Ocaña y que es un caso importante en el desarrollo cultural de la región, sí, porque representa las bases de la institucionalización cultural, ¿no? De los primeros decretos, y creo que también a largo plazo todavía se pueden ver los efectos de esta política cultural, ¿no? Sí. En la creación de infraestructura y en la apuesta o inversión en el sistema educativo, Sí, bueno, estamos hablando de perfiles de presidentes y de gobernadores con cultura, ¿no? A diferencia de los que hemos tenido en los últimos años, en los últimos sexenios, pues no vamos a comparar a Enrique Peña Nieto independientemente de su desempeño económico y su desempeño en materia de políticas públicas en otros temas, pero no vamos a comparar la cultura de José López Portillo, que era un historiador y que publicó varios libros con Enrique Peña Nieto, o Miguel de la Madrid con Vicente Fox, pues, o sea, eran presidentes cultos, en otro contexto, se les puede cuestionar en muchos otros rubros, pero eran presidentes que leían, y tampoco vamos a poder comparar, pues, Samuel Ocaña, pues, con Claudia Pavlovich o con Guillermo Padres. Yo creo que ni en defensa propia leían ambos, o sea, eran gobernadores cultos. Realmente eran gobernadores que tenían un interés en la cultura, en la inversión, en el recurso humano, ¿no? En la adquisición de saberes, porque si sabemos, después de esta investigación, yo empiezo a ver la cultura como un capital que también sirve como una forma de mercancía. El conocimiento es poder, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, realmente se empieza a apostar en estas nuevas zonas fronterizas, porque estamos hablando de que durante la administración de Miguel de la Madrid se presenta una inflación, una deuda económica muy grande, y se tenían que reactivar ciertos sectores del país. En este caso se fijó la atención en las zonas fronterizas a través del Programa Cultural de las Fronteras. Sí. En ese sentido se requería voluntad política y disciplina administrativa, que en este caso tanto Samuel Ocaña pudo acatar, y también los personajes o quienes estaban de representantes y servidores públicos durante este periodo, porque también se vieron la falta de presupuesto dentro de la planeación o dentro de lo que era la promoción cultural, ¿no? Pero lo que se atendió en este periodo justamente fue en llenar de contenidos culturales los recintos institucionales que estaban en abandono, por ejemplo, la biblioteca,
y así se fueron generando nuevas casas de cultura, lo cual generó una descentralización de la cultura en Sonora. Se fue fuera de Hermosillo, la llevó a los municipios, porque fue a través de una reforma del artículo 115, donde se acata esta descentralización, que no solo era administrativa, también era educativa. Esto debido a la crisis económica, ¿no? Y fue la cultura un recurso para superar esta crisis a través de la formación de recursos humanos, porque también estamos hablando de una época de crecimiento industrial en México, ¿no? En donde la industrialización también se basó en estas nuevas naves industriales, en la Ford, por ejemplo, que llega a Sonora, en las maquilas. Entonces, esto generó nuevas necesidades culturales, nuevas formas y objetos, ¿no? En el sentido en el que, se necesitaba investigación para invertir en el campo, se necesitaba investigación para invertir en la historia, conocer la historia, divulgarla. Se necesitaba sembrar la semilla en las pequeñas generaciones para apropiarse de alguna manera de lo que es la cultura sonorense, que forma parte de nuestra identidad, sí, ¿no? ¿Qué instituciones fueron creadas entre 1979 y 1985 y que persisten hoy en día? Realmente este periodo fue muy prolífico en cuestión de instituciones. Se crea la Secretaría de Fomento de Educación y Cultura, la Coordinación Estatal de Cultura, que luego evoluciona al Instituto Sonorense de Cultura, Aquí se inaugura la Casa de la Cultura, que hasta ese entonces había sido un elefante blanco. No se había terminado desde Carrillo Marcor y se tenía en abandono. Se crea el CIAT, se crea el Colegio de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, el TEC, el Sistema Estatal de Bibliotecas. Entre ellas se ubica la Biblioteca Pública Central Portino León Almada. Y pues el Sistema Estatal de Casas de la Cultura a nivel estatal, el Sistema Estatal de Museos, de donde surge el Museo de Álamos, el Museo de los Ceris, el Museo de la Lucha Obrera, y también se crea Radio Sonora, ¿no? Sí. Entonces, también se crean varias estaciones para la recepción de imágenes a nivel satelital, lo cual también va a generar nuevos productos televisivos y de divulgación cultural. El Canal 6, pues, lo que hoy es Telemax. Así es. Canal 6, que en ese sexenio, en el sexenio de Samuel Ocaña, es que se adquiere a la familia Azcárraga y se hace televisora propiedad del gobierno del estado. Después de la creación de todas estas instituciones, los sexenios posteriores, Sbaide, Mendívil Guevara, ¿crearon algunas otras instituciones? ¿Se han creado nuevas instituciones que tengan relación con la cultura? Pues realmente ha sido muy poco lo que se ha creado posterior a estas bases institucionales que se dieron en este periodo. Como te digo, se crea el Instituto Sonorense de Cultura ya en años posteriores, y después de eso realmente lo más destacado de creación de instituciones es el MUSAS, ¿no? MUSAS, durante el gobierno de Burs. Así es. Con mucha polémica, ¿no? Con mucha polémica. Sí, con muchísima polémica. Muchísima polémica por el lugar donde se construyó, sobre todo. Y si nos trasladamos al presente, ¿cuál es tu balance, Sbaide Mendívil Guevara, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, de la política cultural a la política cultural implementada durante el gobierno de Claudia Pavlovich? Bueno, creo que la política cultural implementada durante este sexenio, si bien es buena, está construida con bases, pues que bueno, ya venimos conociendo de otras políticas culturales gestadas en años anteriores. Nos damos cuenta de que siguen habiendo los mismos problemas de siempre, ¿no? Que es el presupuesto. Sí. El tema del presupuesto. Y en estos últimos años se dio también la centralización del recurso y la opacidad en la distribución del mismo, ¿no? También se ve una subordinación de las instituciones culturales,
que están ligadas pues obviamente al Ejecutivo o a las exigencias del Ejecutivo en turno. Sin embargo, a mí me parece que pese a las dificultades que enfrentó este sexenio el Instituto Sonorense de Cultura y pues su director, se logró crear una política de difusión y de promoción cultural. Sin embargo, se sigue centralizando o los recursos se siguen destinando a los mismos grupos que ya vienen haciendo obras o proyectos culturales que ya se toman más como proyectos individuales, ¿no? Entonces, sí, realmente lo que una política cultural propone es la comunicación. O sea, la política cultural no genera cultura. Tenemos que entender que quienes generan la cultura somos nosotros, los seres humanos, están las comunidades, ¿no? Es un reflejo de un sistema sociocultural. Y antes se entendía de que el Estado tenía la responsabilidad de llevar la cultura. Sin embargo, ahora se entiende que la política cultural necesita abrir canales que permitan la comunicación de lo que ya se tiene en cultura en nuestras diferentes regiones de Sonora, ¿no? Que van mucho más allá del desierto, que generan narrativas que inclusive trastocan la configuración identitaria del sonorense, ¿no? Se crea esta visión de la cultura del sonorense como una cultura monolítica, como un concepto monolítico. Sin embargo, lo que deberíamos tomar es como esta riqueza cultural de las regiones, que también puede funcionar como una excepción cultural, para que así se divulgue lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Y se distribuye de mejor manera los recursos, no siempre a las mismas personas y a los mismos proyectos, porque estamos hablando de que la cultura es algo que la gente se apropia también, pues entonces estamos hablando de que si tú vas a un espacio público, un parque, y pones fotografías, pues bueno, ahí están las fotografías, cómo interactúa el receptor, ¿no? Que básicamente es el que importa en esta política cultural, cómo interactúa ese receptor con esas obras, esas fotografías, etc. Si realmente se ponen como algo de contemplación, va a ser muy difícil que exista una dinámica por ejemplo, una dinámica de apropiación del espacio público, ¿no? Porque realmente la dinámica de la apropiación puede ser un parque. Un parque es un espacio vacío que puede ser básicamente o que se llene de cholos o que la gente se apropie de él, lo limpie, lo cuide, genere actividades de recreación, actividades recreativas, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho que es más fácil nombrar secretario de Seguridad Pública que director del instituto o directora del Instituto Sonorense de Cultura, porque se arma tremendo borlote cada 6 años cuando van a nombrar director o directora de Instituto Sonorense de Cultura. Es más fácil nombrar secretario de Seguridad para un gobernador que director del Instituto de Cultura. En ese sentido, ¿qué recomendación le haces a Alfonso Durazo Esbaide, Mendívil Guevara, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, del perfil que debe llegar a dirigir la política cultural de la próxima administración estatal? Que realmente entienda la profundidad y la complejidad de lo que es el tema cultural, de lo que abarca la cultura, ¿no? Que es básicamente encauzar el capital simbólico y encauzarlo a una meta en la que el desarrollo regional esté presente, el desarrollo individual esté presente. Y bueno, yo sé que hay muchas promesas entre pues esto de la dirección del Instituto Sonorense de Cultura, de lo que se quiera hacer. Hay como una visión de la cultura popular, pero realmente sí es como entender el fenómeno de la cultura y lo que conlleva, ¿no? Que la cultura siempre va de la mano con la educación. La educación es un efecto secundario de la cultura. Y la cultura no solo es el arte, la cultura también es formación, la cultura es profesionalización, la cultura es formar promotores, es formar también agentes de cambio, porque estamos hablando que la cultura de alguna forma
rompe con la armonía de la naturaleza, porque estamos hablando de administrar el capital creativo, los conocimientos. Entonces, ¿cómo se transforma este capital creativo? ¿Cómo nosotros a través del conocimiento del medio lo transformamos? En este caso, por ejemplo, el desierto, ¿cómo lo transformamos en ciudades industriales? ¿Me entiendes? ¿Cómo se va transformando la sociedad a través del conocimiento que nosotros adquirimos de nuestro medio, de nuestra historia, de nuestras capacidades? Entonces, realmente es como entender el valor de lo que se está haciendo y entender las interrelaciones y la profundidad. Sí, ¿qué opinas de Beatriz Aldaco? Es quien potencialmente se perfila como la próxima directora del Instituto Sonorense de Cultura. ¿Tienes alguna opinión sobre ella? Pues básicamente que le toca una gran responsabilidad. Yo pienso que es una persona preparada en el rubro, que tiene experiencia. Sin embargo, también la administración pública no es fácil, ¿no? O sea, no es nada más aportar ideas. También es como demostrar esta capacidad y esta disciplina administrativa. Claro. Esbaide Mendívil Guevara, ¿la tesis dónde la podemos encontrar? La tesis está disponible en la biblioteca del Colegio de Sonora y pueden acceder a ella también de manera digital y ya pues ahí está disponible. Muy bien, muchas gracias, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Estaremos atentos para seguir platicando sobre estos temas. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Reporte 100.